¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Ciudad de Animales. Quédese con nosotros porque tenemos un tema muy delicado y también muy triste. ¿Qué hacer si te dijeran que hoy es el último día con tu mascota? Gustavo, ¿cómo estás? Así es, querida Brenda. Muy buenos días, Brenda, amigos que nos están viendo el día de hoy. ¿Cómo despedir a nuestra mascota si por alguna razón pues tenemos que tomar esa difícil decisión, ¿no? de la eutanasia? ¿Cómo podemos consentirlo en ese último día o en todos, verdad? Muy importante para estar bien con ellos. Justamente les vamos a dar algunas recomendaciones de cómo darle el último adiós a nuestra mascota y también les vamos a preparar deliciosos bocadillos para hacer ameno este día. Por supuesto, también vamos a tener nuestra sección de adoptables y muchísima información el día de hoy en Ciudad de Animales, querida Brenda. Recuerde escribirnos a nuestras redes de Capital 21 utilizando el hashtag del día. Y sin más, ¿qué te parece? ¿Sí? 100, 3, 2, 1, comenzamos. Y bueno, amigos, para comenzar este programa de Ciudad de Animales en un tema que realmente es un tanto complicado, un tanto difícil, triste, ¿no? El último día con nuestro animal de compañía, cómo consentirlo en ese último día, si es que tenemos por alguna causa que decidimos por la eutanasia. ¿Cómo consentirlo? Así es. Está con nosotros Úrsula e Iván de Streeters para enseñarnos a preparar unos premios especiales para nuestros animales de compañía. Así es, son congelados y están muy fáciles. Así que pues si quieren... Pues, ¿qué tenemos que hacer? Digo, estamos platicando sobre el último día, sin embargo, esto también se lo pueden dar en todo momento. Exacto, son unos premios muy fáciles que pueden hacer todos en casa y los ingredientes son muy poquitos y está abierto a la imaginación. Ok, ¿con qué necesitas o qué te voy ayudando pues o mira, qué vamos haciendo? La base de los premios es aceite de coco. Entonces vamos a usar un cuarto de aceite de coco. Que además creo que se ha puesto como muy de moda el aceite de coco. Muy de moda y aparte es muy benéfico pero sí para los perros, perdón. Sí, claro, sí es muy benéfico. Entonces podemos, a ver, si quieres me puedes ayudar con la manzana, a pelarla. Le pueden poner cualquier fruta que puedan comer los perritos, puede ser fresa, plátano, pera también. Obviamente la manzana sin la cáscara y sin los huesitos del medio. Ok, la manzana pues es fibra, ¿no? Sí, exacto. Pero principalmente tiene que estar pelada porque la cáscara se les puede pegar en el intestino a los perritos. Entonces les puede traer alguna consecuencia. Ajá. Oigan, y bueno, mientras pelamos la manzana y demás, cuéntanos, Iván, acerca de Streeters, que es una pastelería. Sí, bueno, somos la primera y única pastelería establecida en México. Llevamos ya más de 5 años en el ramo. Incluso tenemos también productos por temporada. O sea, en Navidad tenemos cenas de Navidad, cenas de fin de año, rosca de Reyes. Siempre hacemos un estudio exhaustivo para ver qué es lo que pueden consumir los perros, qué es lo que no pueden, o en ciertas cantidades, porque hay cosas que pueden comer, pero a lo mejor no en cantidades muy elevadas. Sí, miren, aquí lo que también yo estoy haciendo es mezclar el plátano, lo hice puré para aquí se puede ver con el aceite de coco. Se les puede dar, estos premios se les puede dar de 2 a 3 semanas, de 2 a 3 veces por semana. Y no les hace daño, les humecta la piel, tiene muchos beneficios para los perritos. Ok, bueno, aquí ya pica la manzana. Ya perfecto. Te con esto, miren qué bonita me quedó, de verdad. Oye, en serio, me quedó bien bonita. Sí, te quedó muy bien. Si quieres la puedes mezclar con el aceite de coco y ya luego lo pasamos a... ¿Un poquito? Exacto. ¿Así? ¿Cuánto de aceite de coco sería? Es un cuarto de taza. Ok. ¿Y con esto para cuántos premios me alcanza? Pues mira, yo creo que nos salen como toda la... Yo creo que sí, echar toda la manzana. ¿Le echo toda la manzana? Ok. Sí. Sí, ya me estaba viendo muy colorada, que me iba a comer yo. Aquí le echo la manzana. ¿Tiene que quedar muy aplastada? ¿Simplemente tienen que quedar con los trocitos solo hay que sirva para unir? Exacto. ¿Ahí está bien? Sí, perfecto. Sí, porque aparte a ellos les gusta como morder cosas duras, ¿no? Y aquí tenemos ejemplo, a lo mejor le pueden poner una croquetita a cada premio, le pueden poner un pedazo de zanahoria, pueden ser dulces, salados, como ustedes quieran. Aquí yo le voy a poner el plátano con el aceite de coco.
Que ese se ve, por ejemplo, un poquito más líquido. Está más aguado. Pero esto se va a ir al refrigerador o al congelador. Al conge. Ok. Además, bueno, ahorita que de repente hacen estos calores tan tremendos, los perros agradecen mucho que les demos premios diferentes, no nada más los premios secos o tradicionales. Ah, miren, con la fresita. Entonces queda con la fresa y ya pueden cambiar. Incluso igual, si no, en lugar de una fresa le puedes poner un premio de huesito y lo conviertes como en una paleta. Realmente poner todo lo que quieras. O unas poquitas de croquetas. Unas poquitas de croquetas. Y cabe recalcar que no es un sustituto de su comida. Es un premio. Es un premio. Esto nada más, como bien decían, que se les dé 2 a 3 veces a la semana, ¿no? Así es. Y no sé, depende del peso, supongo, del tamaño del perro. También, exactamente, sí, porque no le puedes dar a lo mejor 2, 3 veces a la semana y le das todos los... Sí, exacto. O sea, no, tampoco. Perfecto. Oigan, y bueno, esto se iría al congelador. ¿Y cómo quedaría? ¿Los podemos mostrar? Claro que sí. Con la magia de la televisión se va al congelador. Y por acá tenemos unos. A ver, muéstralos tú, Iván. Listo. Bueno, queda así ya congelado. Y bueno, al ser silicón, pues se desmolda muy fácilmente, ¿eh? Mucho más sencillo de lo que un hielo normal. Ah, muy bien. Y ya te queda tu previo. Qué bonito. Y ya se lo damos. Y ya se lo puedes dar. A Orejas, está por allá, mira. A ver si ven, Orejas. Orejas. Digo, la verdad es que nunca me hace caso, ustedes lo saben, pero a ver, Orejas, ¿quieres? Ahí está. A ver, ahí se lo voy a dejar para que se lo coma, porque si no, de mi mano nunca lo va a tomar. Pero mira. Pues mira que no me hizo caso como siempre, pero tu perrito sí lo trae. Sí lo trae ahí. Ya lo dejó por allá. Sí. Bueno, obviamente también vayan probando los sabores que les gustan a sus perros. Por ejemplo, esto lo podemos también hacer, aparte de fruta, ponerle tanto pollo, tantita salchicha. Así es, o caldito de pollo revuelto con el aceite de coco. Bien. O sea, pueden ser dulces y salados. Miren qué bonitos quedan, los voy a poner aquí para que queden ahí en el platito. ¿Y sus redes sociales, chicos? En Facebook nos encuentran como Streeters Pastelería para Perros y Gatos. También estamos en Instagram y Twitter, igual, Streeters Pastelería para Perros y Gatos. Y nos encuentran en la colonia Narvarte. Perfecto, para que los busquen. Y más adelante en otro programa, pues bueno, los invitamos para que nos enseñen a hacer sushi para perros, sí, está padrísimo. Y a ver qué otras cuestiones para consentir a nuestros perritos en su último día o en cualquier otro momento de su vida. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Hasta luego, gracias. Gracias. Y de aquí, pues bueno, me voy contigo, querida Brenda. Platícanos todo acerca de estos gadgets. Muchísimas gracias, Gustavo, y vámonos a arrancar con estos gadgets. El primero, Playdate, la pelota inteligente. Sabemos que a tus perros y gatos les encanta que les avientes la pelota por horas, pero también sabemos que no siempre tienes el tiempo para estar con él o ella, así que esta es una buena opción para interactuar con tu mascota sin estar necesariamente pegado a ella. Esta pelota se controla desde una aplicación que permite utilizar el teléfono a manera de control remoto para poder jugar con tu animal. Además de tener una webcam que permitirá sentirlo cada vez más cerca. Y el siguiente gadget es conseguirle pareja a tu perro, sí, a través de Twin Dog. ¿Imaginas un Tinder para perros? Pues existe Twin Dog. A través de esta aplicación puedes conseguirle pareja a tu mascota haciendo match con otros perros de la ciudad. Así que si estás interesado, créale un perfil a tu perrito con fotos, edad y tus intenciones. Y así pues tendrá pareja muy pronto. ¿Qué te parece, Gustavo? Miren nada más qué hermosura de ojos azules. Ya están con nosotros nuestros adoptables del día de hoy. Y bueno, hoy nos tocó el turno a los gatunos, a los amantes de los gatos. Está con nosotros nuestros amigos de Gatos Pingos. Ivonne, Arturo, bienvenidos. Gracias, Gus. Hola, Gus, ¿cómo estás? Muy bien y feliz de enseñar y ayudar a buscarle casa a estos hermosos gatunos. Preséntenoslos. Ella es Kerry, tiene 3 meses. Está esterilizada, es para estado y vacunada. Él es Kimei, tiene 4 meses, también esterilizado, es para estado y vacunado. Y por acá pásale, Bren, porque tú tienes a otro más que está hermosa. Son verdes, no azules, Dulce, Cuidado. No seas envidiosa, estaba presentando al gatito. ¿Quién es? Aquí, ¿quién es? ¿Cómo se llama? Se llama Yanni. Yanni.
¿Cuántos meses tiene? También tiene 4 meses. 4 meses. Es hermanita su hermanita. de Kimei. Nos encontramos juntos en la basura. Lamentablemente fueron rescatados de la basura y pues bueno, estamos buscándoles una linda familia. ¿Cómo vamos a empezar el trámite de adopción? Pero sí me la llevaré. Mandándonos un correo electrónico a gatospingos@hotmail.com. En el asunto escriben el nombre del gatito o la gatita que quieren adoptar y con eso empiezan un proceso para que se lo lleven a sus casas de manera responsable. Y además ustedes analizan que la persona realmente por sea supuesto, claro, la adecuada. Y damos un seguimiento también posterior para garantizar el bienestar de cada uno de los gatos, ¿no? ¿Cuántos gatos tienen ahí en Gatos Pingos? Ahorita tenemos en total 40 gatos y más los que alimentamos de colonias ferales, adoptables son 40 gatos y 3 perros. Muy bien, para que en verdad, bueno, aquí tenemos estos 3 hermosuras, sin embargo, tienen otros tantos, ¿no? Para que los adultos, para que entren a sus redes sociales o para que vayan a visitarlos, no sé si se pueda, y los conozcan en persona. ¿Sus redes sociales cuáles son? Todos Gatos Pingos en Facebook, Instagram, Twitter. Perfecto, para que los busquen y por favor miren nada más estas cositas tan hermosas. No, denles la oportunidad de un hogar, dense la oportunidad de querer convivir con un gato si nunca lo han hecho. Y pues bueno, muchísimas gracias, chicos. Gracias a ustedes por la oportunidad y adopten, no compren. Exacto. Muchísimas gracias. Vamos a hacer rápidamente una pausa y no se vayan porque todavía tenemos mucho más aquí en Ciudad de Animales.